directamente el ingeniero de sistemas y a partir de eso los pude añadir. Bueno, en el presente semestre, a ver, veremos un rato. ¿Qué plataforma quieren utilizar ahora ustedes? Les comento que, a ver, lo que me pasó al ingeniero es lo siguiente. Bueno, con mi persona vamos a tener los días viernes clases de 8 a 10 de la mañana, pero el día de hoy tal vez vamos a terminar un poco más temprano, debido a que tengo que hacer algunas cositas. A ver, denme un rato. Personas que no estén añadido al grupo de WhatsApp me lo hacen conocer, pero yo creo que sí, toditas los números se han podido añadir. A ver, denme un rato, está mientras que habla esto. Con el ingeniero ya hasta qué punto han llegado, ya han avanzado lo que viene siendo el primer capítulo, ¿verdad? ¿O aún no? Sí o sí. Ok, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Perfecto. Dirección, bueno, no dirección, el ingeniero de sistemas, el ingeniero Vladimir me pasó esta lista, en donde ustedes están alrededor de 101 alumnos, y me pasó el EDU también, y asimismo sus nombres completos, ¿no? Acá tienen el correo institucional y también tienen su correo facultativo. Como puedo observar, toditos tienen el correo facultativo. Por lo tanto, nosotros tranquilamente podemos utilizar lo que viene siendo la plataforma Teams. Ahora ustedes decidan, chicos, ¿quieren utilizar la plataforma Teams o simplemente quieren utilizar el Classroom y el Meet? Que también es más sencillo. No sé, depende de ustedes, chicos. ¿Están familiarizados con el Teams o solo Classroom y Meet? Depende de ustedes, chicos. ¿O qué creen conveniente utilizar? Sí, buenos Ya. días. Yo diría Teams porque se graba la clase, ¿no? Y no necesita espacio de tu laptop, celular para ver la clase grabada. Sí, sí, también en Teams eso se podría hacer. Entonces utilizaremos, yo creo que Teams, ¿no? A ver qué dicen los demás. A ver. Ya. Sí, Teams, sí. Ok, entonces vamos a utilizar la plataforma Teams. Bueno, hasta el día de hoy, a ver, voy a poder si puedo acceder todavía yo a Teams. Ya. En el transcurso del día, entonces, les voy a mandar las invitaciones al Meet, o los voy a añadir al Teams, mejor dicho. Eso, y también comentarles que tal vez el Teams no va a funcionar hasta el fin de año, tal vez hasta octubre o noviembre, porque les comento que, a ver, ¿qué dice? Ya, es que les comento, como yo estoy en calidad de egresado, les comento que el anterior semestre egresado tal vez este año me titule, entonces una vez que me titule prácticamente me van a cortar todo lo que viene siendo las plataformas de la universidad. Entonces, hasta donde alcance con el Teams, ¿sí? Yo creo que va a ser hasta octubre o noviembre. Y las clases también van a terminar antes. Eso, chicos. Entonces, acá vamos a corregir algo. A ver. Ahora otra consulta, chicos, en la ponderación de prácticas, ¿cómo quieren? ¿Quieren que valga asistencia automáticamente 100% las prácticas? Por ejemplo, este es el plan de trabajo de la presente gestión, ¿ya? El ingeniero es el ingeniero Sergio Aguilar Gutiérrez, mi persona es Manuel Javier. En este caso, el código de Classroom yo lo había creado, entonces ya no vamos a utilizar Classroom, sino vamos a utilizar el Teams. Utiliza la plataforma Teams. Entonces, la práctica, como dicen creo que del grupo, otra cosa más, chicos, como estamos en una clase, traten de mantener su vocabulario, por favor. No estamos en la calle, tampoco estamos en una plataforma que no sea la universidad. Bueno, chicos, entonces la asistencia no va a valer prácticamente, no creo que valga asistencia. Yo creo que va a ser todo el 100% prácticas, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí correcto, chicos? ¿O alguien quiere que valga asistencia? Porque también para mí es más sencillo calificar sin asistencia, directamente prácticas.
Ok, vamos a solo calificar solo prácticas, chicos. Entonces, esta parte se va a eliminar. Entonces va a ser el 100% de prácticas, un total de 100%. Participación va a contar con un punto extra o puntos extra de 10 puntos. Prácticamente estos van a ser cuando yo deje ejercicios o las personas que me ayuden a calcular en la clase algunos problemas, se les va a regalar esos puntos, ¿no? Otra cosa más, el ingeniero no le gusta que yo le mande. El link de clases va a ser, por si acaso, el mismo link para todas las clases. ¿Ya? Entonces, el ingeniero, otra cosa que me dice a mí es que no quiere notas altas. En este caso, no quiere ver puros 100, así por decirlo, la materia. Entonces, las personas que tengan 100, yo no me hago problema en poner los 100. Otra cosa más, yo no voy a poner, digamos, 78. El ingeniero quiere múltiplos de 5. Y las notas las voy a mandar yo al ingeniero cada parcial. Como lo voy a mandar cada parcial, prácticamente después de eso yo ya no puedo corregir, ¿no? Eso tiene que tener cuidado también, chicos, porque quiero un poco de especiales en esas cosas. Eso, chicos, la práctica lo voy a subir hasta el día de mañana o hasta este fin de semana, mejor dicho, chicos. Y esta también va a tener ya fecha de entrega unos 3 o 4 días antes de su primer parcial, así para poder yo revisar y las notas ustedes puedan observar antes de su primer parcial y poder tener reclamos. Y el día del examen parcial yo le voy a entregar las notas al ingeniero. Eso, chicos, ¿alguna otra consulta? Y si no, pues pasaríamos ya a lo que viene siendo el avance del día de hoy. ¿Alguien tiene tal vez alguna consulta, chicos? Bueno, creo que nadie. Empecemos entonces. Permítanme un minuto, por favor, hasta mientras que habilite esto. Ya. Ahora sí, denme un ratito, por favor. Como ustedes sabrán, el primer capítulo contempla lo que viene siendo los conceptos de Arquímedes, empujes, hidrodinámica e hidrostática. Es lo que va a entrar en su parcial. Y a partir de eso ustedes ya tendrían que estar más frescos o simplemente con la ingeniería ya debido de avanzar. En la plataforma Teams yo lo voy a publicar prácticamente los exámenes pasados. Creo que el anterior examen no tengo resuelto. Bueno, no lo tengo ni siquiera el examen debido a que los auxiliares de la anterior gestión han entrado a última hora o tarde. Entonces, eso, chicos. A ver, denme un ratito, por favor. Y ahora sí. Ya, con el ingeniero debido de avanzar prácticamente lo que viene siendo teoría, así es que con mi persona no vamos a avanzar teoría. De todas maneras, a la plataforma que vamos a utilizar, voy a publicar lo que viene siendo documentos que te contengan teoría. El primer problema que vamos a resolver el día de hoy es lo siguiente. Prácticamente es un problema que puede, como no, también entrar al examen. Casi en su mayoría no ha entrado este tipo de problemas. El problema nos dice, es un problema de empujes, pero este problema también les va a ayudar a ustedes para poderlo realizar en laboratorio. Porque en laboratorio van a avanzar también este tema, ¿ya? Entonces, a partir de eso nos dice el siguiente problema, que sería este. ¿Cómo podríamos resolver? ¿Alguien podría decir qué tipo de problema es?
Ya. Por ejemplo, acá, el problema dice lo siguiente. Dice una esfera de hierro, en este caso que pesa 30 newton, por lo tanto ya nos está dando la masa, ¿no? Entonces, nos dice que también tiene una densidad igual de 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. Asimismo nos está dando su densidad. Flota en mercurio en este caso, el líquido va a ser mercurio. ¿Qué fuerza F vertical sobre, en este caso, sería necesario aplicar para mantener sumergida solo a esta cantidad, ¿no? Entonces, además nos dice la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cómo podríamos resolver? ¿Qué fuerza es la que nos pide ahora calcular? Entonces, para eso ustedes ya deben de conocer las ecuaciones. ¿Alguien conoce la ecuación de empuje? La ecuación de empuje nos dice lo siguiente. La ecuación de empuje nos dice, en este caso, la densidad del líquido multiplicado por la gravedad, y asimismo esta tiene que estar multiplicado por el volumen sumergido. Este volumen sumergido siempre tiene que ser del recipiente, bueno, del objeto a analizar, ¿no? Esa sería la ecuación de empuje. Esta ecuación siempre vamos a utilizar para empujes. Puede ver un problema combinado con compuertas, que en este caso vamos a avanzar igual, combinado con empujes. Entonces ustedes ya más o menos cuando ya tengan las ecuaciones dadas, solo es relacionar. Por lo tanto, esta es la ecuación de empuje. Ahora, a partir de eso, ¿qué es lo que es los datos de entrada que nos dan? Por lo tanto, los datos de entrada que nos dan es el peso, primero que nada. Nos dice que es de 39 newton. Posteriormente también, ¿qué nos da? La densidad de la esfera, en este caso, ¿no? ¿De cuánto es esta? Esta nos dice que es de 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué más nos da? Nos da la densidad del mercurio, o si no, densidad del líquido. La densidad del líquido, ¿cuánto va a ser? En este caso nos dice, puedo poner líquido o mercurio, no hay problema. En este caso va a ser 13,6 sobre centímetro cúbico. ¿Qué más nos da el problema? ¿Qué es lo que nos pide en este caso? Nos pide la fuerza ejercida sobre la esfera, en este caso, ¿no? Este valor de fuerza es la que nos pide. ¿Cómo podemos calcular ahora? Cuando ustedes analicen este tipo de problemas, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, cuando ustedes vean este tipo de problemas, ¿qué nos dice acá? Calcular la fuerza F necesaria para aplicar sobre la esfera para mantenerla sumergida completamente. Ahí tiene que tener cuidado. Puede haber el problema que diga que es prácticamente la esfera está sumergida a la mitad, puede estar sumergido a un cuarto de la esfera, puede estar sumergido a un medio, lo que sea, ¿no? Pero en este caso, si está sumergida totalmente, va a ser algo así. Entonces yo lo puedo sumergir la esfera, que va a ser de esta manera. El líquido lo tengo hasta ahí. Todo lo externo es líquido. La esfera va a estar sumergido. Ahora sí, analizaremos las fuerzas que se van a aplicar. Primero que nada, se está aplicando el peso de la esfera, ¿no? ¿Qué más se está aplicando luego? Se está aplicando una fuerza que se opone en el líquido. En este caso va a ser la fuerza de empuje. ¿Qué más? Ahora, solo estas dos fuerzas no actúan. Para que esta esfera prácticamente se sumerja totalmente, tengo que aplicar yo una fuerza externa, que va a ser una fuerza F. Esa la tengo que aplicar en sentido hacia abajo. Esa fuerza me va a permitir prácticamente hundir la esfera, ¿no? Entonces, lo que nos pide el problema es calcular esta fuerza F. Ahora, para ello, nosotros sabemos que esta tiene un volumen de la esfera. ¿Qué más? Asimismo sabemos que esta es mercurio, ¿no? ¿Qué más podríamos nosotros analizar sobre eso? Prácticamente no podríamos analizar nada más. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Del capítulo de empujes, justamente, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice lo siguiente. Cuando nosotros analicemos este tipo de problemas, puedo decir yo la sumatoria, en este caso de fuerzas verticales o en el sentido eje Y, tiene que ser igual a 0. Obviamente en sentido hacia arriba va a ser positivo. Entonces a partir de esto yo ya puedo sacar un sistema de ecuaciones, el cual ¿qué va a ser? El empuje es igual, o si no, puedo poner el empuje menos el peso menos la fuerza F tiene que ser igual a 0. Hasta ahí sería la primera ecuación. La voy a llamar mi ecuación número 1.
¿Qué más podría analizar o de dónde saco otra ecuación? ¿El peso es igual a qué? ¿El peso de quién es? Es de la esfera. Entonces el peso sabemos que nosotros desde curso prefacultativo, esta va a ser el peso de masa por la gravedad. ¿Pero masa de quién? Masa de la esfera por su gravedad. Ahora esto, ¿cómo yo lo podría especificar o cómo lo podría yo manejar en este caso? La masa es igual a ¿qué, chicos? Si nosotros analizamos, porque en el problema no nos está dando masa, nos está dando el peso de la esfera. ¿Cómo yo podría manejar? Ustedes ya conocen por densidad, ¿no? La densidad es igual en este caso a la masa sobre volumen. De acá yo despejo la masa, que va a ser la densidad por volumen. Por lo tanto, yo puedo decir esto, que la masa de la esfera también había sido la densidad de la esfera por el volumen de la esfera por su gravedad. A partir de eso yo ya puedo deducir esa nueva relación con la ecuación de densidades, ¿no? Entonces, a partir de eso yo ya tendría una segunda ecuación. ¿Qué más yo podría hacer o qué ecuación es la que me falta? Prácticamente no puedo hacer yo nada. Ahora sí puedo decir, aplicando, ¿qué teorema? Puedo aplicar el teorema de Arquímedes. Arquímedes. ¿Qué me dice Arquímedes? Arquímedes me dice el empuje tiene que ser igual o simplemente lo que puedo decir lo siguiente. Entonces, a partir de esto yo puedo aplicar esta nueva ecuación que va a ser la siguiente, por Arquímedes. Yo puedo decir que el empuje es igual a ¿qué? Habíamos dicho la densidad del líquido. ¿Qué líquido lo contempla o qué líquido lo resguarda la esfera? En este caso va a ser la densidad del mercurio, ¿no? ¿Qué más? Multiplicado por la gravedad. La gravedad se va a mantener constante por el volumen sumergido. En este caso, el volumen sumergido, ¿de quién es? Tiene que ser de toda la esfera en su totalidad. Por lo tanto, yo puedo poner el volumen de la esfera. A esta la voy a llamar mi ecuación número 3. ¿Qué más yo podría hacer? Ahora sí, prácticamente yo ya tengo todas las relaciones, ¿no? La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. No puedo sacar otra ecuación. Porque la ecuación de empujes es Arquímedes, el peso ya lo he relacionado en función del volumen de la esfera, la fuerza F no la tengo. Por lo tanto, a partir de eso yo puedo despejar. De la ecuación 1, yo puedo decir, de la ecuación número 1, despejo la fuerza F. Prácticamente F va a ser igual a T. Va a ser el empuje menos el peso. Ahora, a partir de eso yo solo voy a relacionar. La fuerza va a ser igual a ¿qué? El empuje es la densidad del líquido, la gravedad es el volumen de la esfera, menos el peso que había sido la densidad de la esfera, el volumen de la esfera, en este caso, el volumen de la esfera y la gravedad. En esta parte tampoco no tengo yo parámetros. ¿Qué valores en este caso me faltan? Primero que nada, la densidad del líquido la conozco. La gravedad, en ambos casos, lo conozco. El volumen de la esfera es en ambos casos, la cual no conozco. ¿Cómo podría yo relacionar? En este caso podría tener acá, ¿no? Mira, tengo la densidad, el volumen de la esfera, la gravedad, tengo el peso. En esta parte tengo la gravedad, el volumen de la esfera, estas dos, pero puedo llevar en función del peso. ¿Cómo lo podría hacer eso? Lo que podría hacer es lo siguiente. Todo esto, según mi análisis anterior, en este caso la densidad de la esfera, el volumen de la esfera y todo esto es el peso. En esta parte tengo yo la gravedad y el volumen de la esfera, que es igual a esto. Prácticamente tengo todo esto, entonces va a ser todo esto dividido entre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo relacionarlo? O simplemente puedo poner el peso sobre la densidad, en este caso ¿de quién? Va a ser la densidad de la esfera. Si yo relaciono esos dos parámetros, esas dos relaciones, yo las reemplazo a partir de la ecuación 2, ¿cómo me va a quedar mi ecuación? Va a ser la fuerza, en este caso va a ser la densidad del líquido. ¿Qué más? O simplemente puedo factorizar de ambos casos el peso, primeramente. Entonces lo que va a quedarme es lo siguiente. El peso lo voy a factorizar. A partir de eso me va a salir la densidad del líquido, todo dividido entre la densidad de la esfera
En esta parte no me queda nada, solo me queda la unidad, menos la unidad. Ustedes reemplacen valores, ¿cuánto les sale? Prácticamente esto tiene que ser 39. La densidad de la esfera en este caso va a ser 3, densidad del líquido va a ser 13,6. La densidad de la esfera en este caso es 7,8 menos la unidad. ¿Cuánto les sale esa fuerza aplicada, chicos? Oxi, a mí me sale 29. 29, Oxi. Ok. Entonces, esta me va a salir 29 Newton. Y ese sería el valor que nos pide calcular el problema. Ahora, ustedes mismos pueden hacer otro problema, o esta misma puede ser un examen de laboratorio. También este tipo de problemas les suele entrar, en donde les pide calcular la fuerza o el valor de empuje. Casi no les pide en laboratorio así, les va a pedir solo, si en caso que les sirva, calcular el empuje que se produce para la esfera, digamos, aplicar directo esto. Solo una ecuación simple, o en el peor de los casos es, ¿qué pasaría si les digo yo la esfera solo se sumerge a la mitad? ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo único que va a cambiar es esta ecuación de empuje, porque esta me dice el volumen sumergido, ¿no? En este caso ya va a ser el volumen de la esfera sobre 2, nada más, y hacen el mismo análisis para todo. En esta parte del peso, esta no va a cambiar, este va a seguir siendo siempre el volumen de la esfera. Solo para la ecuación de Arquímedes va a cambiar eso. No sé si se ha entendido ese ejercicio básico, chicos. Ya, ahora sí empecemos con otro problema, que en este caso combinemos con dos tipos de gases, o bueno, dos tipos de líquido. En este caso, espérenme, chicos, por favor. De todas maneras, el documento que estamos haciendo les voy a pasar. Listo. El siguiente problema, ¿cómo podríamos hacer? Es un problema de planteo, en este caso igual. Nos dice lo siguiente. Un recipiente contiene dos líquidos, en este caso no miscibles, en este caso no se van a juntar, ¿no? De aceite y mercurio. Una esfera homogénea colocada en un recipiente flota de tal modo que la mitad de ella está sumergida en mercurio y la otra mitad obviamente en aceite, ¿no? Determinar la densidad de la esfera, considere que la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico y del aceite es 900 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cómo podrían hacer, chicos? Primero que nada, lo mismo, ¿no?, que el anterior caso. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica, lo cual, ¿qué nos indica? Va a ser algo así. Denme un rato ver. Primero que nada nos dice que es una esfera, ¿no? De esta manera. Después nos dice lo siguiente, que está sumergida en dos aceites, bueno, en dos elementos, en este caso que contiene mercurio y también aceite. ¿Cuál debería ir, ustedes creen, primero y cuál debería ir último? Porque se supone que esta va a estar dividida a la mitad. Entonces la parte de abajo va a formar un nuevo líquido, en este caso la cual nos dice ya sea mercurio o aceite, y la parte superior también otro líquido. Y obviamente la parte del centro, que es la esfera, está a la mitad de cada uno. Ahora ustedes dirán, chicos, para este problema, ¿cuál va a ser primero? ¿O qué tipo de, qué elemento creen que sea primero? Primero que nada vamos a hacer lo siguiente. Al tener nosotros este tipo de problemas, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, no nos dice que se aplica una fuerza externa, por lo tanto esa obviamos. Pero lo que tenemos que hacer es, primero que nada, esta va a tener su propio peso de la esfera, ¿ya? Ahora sabemos que cuando analicemos nosotros con empujes, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que relacionar primero cuál va a ser el aceite y cuál va a ser el mercurio. La parte de abajo, ¿qué creen que sea ustedes, chicos? ¿Mercurio o aceite? Mercurio. Mercurio. ¿Por qué mercurio? Ya, ¿por qué mercurio? Tiene más densidad. Tiene mayor densidad. Ok, su densidad es más pesado. La parte de arriba va a ser el aceite. Hasta ahí, perfecto. Ahora sí. El empuje del mercurio, ¿hacia qué lado va a apuntar? Arriba. Ya, esta va a tener un empuje hacia arriba que va a ser el empuje 1. El empuje del aceite va a ser hacia
abajo. Tiene que ser perpendicular o simplemente al plano opuesto. A partir de esto yo puedo sacar una nueva relación y puedo decir ahora sí, sumatoria de fuerzas en el eje vertical tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces ahora sí yo puedo decir que hacia arriba puede ser positivo o hacia abajo también puede ser negativo. Entonces yo puedo decir lo siguiente. ¿Qué es lo que, en este caso, podría analizar de esta manera? Sí, pero esta fuerza que estoy poniendo acá también se va a poner, entonces no puedo yo decir esta fuerza. En la vida real, obviamente, esto se puede decir que es perpendicular, ¿no? Entonces, si esta está teniendo mayor empuje, entonces esta va a tener un empuje hacia abajo. Pero para fines de análisis o en fines ideales, no lo puedo decir esto, chicos. Van a tener cuidado. Siempre va a ser todos los empujes hacia arriba, cuando se trate de procesos ideales. Pero en la vida real, obviamente, no se presenta eso. Entonces, si nosotros analizamos de esa manera, ¿qué puedo decir yo? El empuje 1 más el empuje 2 tiene que ser automáticamente igual al peso de la esfera. Ahora ustedes dirán, ya tengo la ecuación, esta va a ser la ecuación 1, número 1. La ecuación de empujes ahora. Primero que nada, vamos a analizar para los dos casos. Tenemos que analizar para los volúmenes de la esfera sumergida. En este caso, la esfera está sumergida la mitad en aceite y la otra mitad va a estar sumergida en mercurio. Lo vamos a hacer directo, ¿ya? Entonces, para el empuje 1, analicemos primero para el mercurio, digamos. En este caso, ¿qué va a ser? Va a ser la densidad del mercurio por la gravedad, por el volumen sumergido, pero en este caso solo la mitad de la esfera. Entonces va a ser el volumen de la esfera sobre 2. ¿Qué más? Va a ser más el empuje 2, que va a ser la densidad del aceite por la gravedad. También la densidad del aceite contempla la otra mitad de la esfera, por lo tanto va a ser el volumen de la esfera sobre 2. ¿Tiene que ser igual a qué? Al volumen de la esfera total. En este caso va a ser, ya lo habíamos deducido hace ratos, ¿no? El trabajo, el peso era igual a qué? Era la densidad de la esfera o del objeto por el volumen de la esfera por la gravedad. Eso no va a cambiar casi. Por lo tanto va a ser la densidad de la esfera por el volumen de la esfera por la gravedad, si no me equivoco. Sí, ese es. A partir de eso ustedes ya pueden deducir. Acá lo tienen, la densidad, densidad del mercurio y del aceite, ustedes ya tienen de valores. La gravedad es un parámetro que en ambos casos se repite. ¿El volumen de la esfera nos da el problema? No, no nos da. Pero de acá se puede simplificar y a partir de eso solo pueden despejar la densidad de la esfera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, chicos? Prácticamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Gravedad con gravedad con gravedad se va a simplificar. Volumen de la esfera con volumen de la esfera con volumen de la esfera se va a simplificar. Y a partir de ustedes pueden despejar la densidad de la esfera, prácticamente va a ser igual a ¿qué? Va a ser la densidad del mercurio sobre 2 más la densidad del aceite sobre 2. Ustedes reemplacen valores, chicos, ¿cuánto les sale eso? Prácticamente tendría que ser, en este caso, yo puedo factorizar un medio. Esta va a ser 13.600, si no me equivoco, más 900. ¿Cuánto les sale la densidad de la esfera, chicos? 1250. 7.50 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Es otro problema de examen. Prácticamente todo lo que estamos resolviendo son problemas de exámenes o simplemente problemas que se han planteado para el examen. Ese tipo de problemas puede entrar para empujes. No sé si se ha entendido o ha quedado claro, chicos, hasta ahí. Vamos a hacer uno con cilindros o simplemente me dicen ustedes que si se puede resolver y si se puede, entonces lo dejamos ahí. Y podemos empezar con esferas huecas. Porque prácticamente este tema va a entrar, sí, al examen puede, pero tampoco no se va a replicar mucho. Listo. El siguiente problema dice lo siguiente. ¿Lo podrían resolver esto, chicos? ¿O es muy sencillo o lo resolvemos? Nos dice un recipiente contiene una capa de agua. En este caso la densidad del agua nos da que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? La parte de arriba o la parte de abajo es el agua. En este caso la parte de abajo dice es agua, la parte de arriba aceite. Y la densidad dice, ¿no?, sobre que flota sobre una capa de aceite de densidad 0,8. Arriba está
la densidad del aceite. Un objeto cilíndrico de densidad desconocida, la vamos a llamar densidad sub X, cuyo área de base en este caso está y una altura H, se deja caer sobre un recipiente, quedando a flote, en este caso finalmente cortado por la superficie de separación entre el aceite y el agua sumergido en esta última, hasta una profundidad de 2/3 de H en este caso, ¿no? Nos dice que es 2/3 de H en la parte de agua y lo que sobra 1/3 va a ser de aceite. Determinar la densidad del objeto. Es lo mismo que el anterior problema, solo que en este caso nos cambia las alturas, que ya no está a la mitad primero que nada, y en segundo lugar nos cambia de densidades, tal vez, nada más. ¿Lo pueden resolver estos chicos o lo resolvemos? ¿O es el mismo? A lo que veo es el mismo problema que el anterior caso. ¿Lo quieren resolver estos chicos o lo dejamos ahí? Los resolveremos, Oxy. Dejamos Oxy. Ya, lo vamos a resolver entonces. Este problema dice lo siguiente. Para esto tenemos que hacer el bosquejo. ¿Podemos hacer el bosquejo o simplemente ya no podemos hacer el bosquejo? Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a sacar los datos que nosotros debemos de utilizar o vamos a utilizar para esto. Primero que nada, la densidad del agua vamos a poner como una densidad 2, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y también la densidad 2, que es del aceite, en este caso es de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué más lo que nosotros debemos de conocer? Nosotros debemos conocer la densidad X, es la que es del cilindro. No nos dice que es un cilindro macizo, tampoco nos dice que es un cilindro hueco, por lo tanto asumimos que solo es un cilindro macizo. Entonces, ¿qué más nosotros debemos de conocer? Para ello nosotros debemos de conocer cuál es el volumen, en este caso tenemos nuestro cilindro, ¿no? Está conformada de un área y asimismo de una altura. ¿Cómo calculamos nosotros el volumen de un cilindro? Lo podemos calcular el área por la altura, debido a que nos dice que tiene un área de flote. En ambos casos va a ser el mismo área. Perfecto. Ahora sí, este cilindro prácticamente, o este bosquejo de gráfica, va a ser más o menos algo así. Tengo mi cilindro acá. Entonces, lo que primero que tengo que observar es por dónde se ha cortado. Más o menos se corta por acá, ¿no? Y la parte de arriba había sido, en este caso, aceite. Eso ustedes ya saben diferenciar debido a que la densidad es más pesada, ¿no? Primero que nada, como el anterior caso, este cilindro va a tener un peso, en este caso no puedo decir peso de la esfera, sino voy a decir peso del cilindro. También esto va a producir 2 empujes, tanto del aceite como del mercurio. Lo vamos a llamar un empuje 1 y un empuje 2. Hasta ahí yo creo que no hay nada nuevo. Entonces también algo que nosotros tenemos que decir, la parte de arriba es aceite y la parte de abajo es mercurio. Ahora sí, lo que nosotros ya sabemos es hacer una sumatoria de fuerzas en el eje vertical, tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo hacia arriba? Tengo el empuje 1 más el empuje 2. Tiene que ser igual a qué fuerza que se opone al peso del cilindro. Esa sería mi primera ecuación. Ahora, obviamente ustedes la pueden trabajar por separado, aplicando el empuje de Arquímedes para el empuje 1, para el empuje 2, o simplemente también lo podemos trabajar directamente, como en este caso. A ver, así, como en este caso, aplicando directo la ecuación. Lo cual vamos a hacer eso. Es lo primero que vamos a hacer nosotros. La ecuación de Arquímedes nos dice que es la densidad del líquido, en este caso, vamos a recordar esto que nos dice el empuje o simplemente el empuje es igual a ¿qué? A la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Es lo que nos dice la ecuación de empujes. Aplicando nosotros eso, vamos a decir primero para el empuje. Debido a que hemos puesto en este caso, esta era la densidad. La densidad del agua era 1, si no me equivoco. Ya vamos a llamar la densidad de la superficie, esta vamos a llamarle 1. Entonces, aplicando nosotros eso, ¿qué es lo que podemos decir? Primero que nada, vamos a analizar para la parte superior, que es 1, en este caso el aceite, ¿ya? Entonces, vamos a decir primero que nada, la densidad ¿de quién? Del líquido. ¿De quién es? Del aceite. Por lo tanto, va a ser la densidad del aceite por su gravedad, por el volumen sumergido. En este caso, el volumen, ¿a qué altura debería de estar?
Sabemos que para el cilindro es base, en este caso área por altura, pero ¿cuál sería el volumen solo de esta pequeña parte? Si la parte de abajo es 2/3 y la parte de arriba tiene que ser sí o sí 1/3 de altura, ¿no? En este caso va a ser lo siguiente, va a ser el mismo área por 1/3 de la altura. Esa va a ser su volumen de la parte del aceite. Yo la voy a sumar más. El empuje 2 va a ser la densidad, en este caso, del agua, ¿no? En este caso va a ser H2O por la gravedad, por su altura o por su volumen. En este caso, su volumen, ¿cómo la puedo calcular? El mismo área, en este caso va a ser por 2/3 de altura. ¿Tiene que ser igual a qué? Al volumen del cilindro. En este caso, al peso del cilindro. Sabemos que para el peso habíamos dicho que lo siguiente. Es igual a masa por la gravedad y masa puede ser deducido a partir de esto. Entonces, esta no va a cambiar. Va a ser la densidad del cilindro por el volumen del cilindro por la gravedad. Aplicando eso mismo, yo puedo decir que va a ser la densidad del cilindro o la densidad X, así por decirlo, que lo conozco, que me pide calcular, por el volumen del cilindro por la gravedad. Esa había sido la ecuación general. Ahora, a partir de esto, ¿qué es lo que se repite? Gravedad con gravedad con gravedad se va a simplificar. Otra cosa más que yo puedo hacer es lo siguiente. La densidad del aceite por el área, por la altura, obviamente todo dividido entre 3, estoy sacando mínimo como un múltiplo, más la densidad en este caso del agua, por el área, por la altura, todo dividido sobre 3, pero multiplicado acá adelante por 2. Esta tiene que ser la densidad del líquido, bueno, en este caso del cilindro, el volumen del cilindro que había sido, es el volumen total, por si acaso, por el peso. Por lo tanto, va a ser el área por la altura. A partir de eso yo puedo decir que estos también se van a simplificar. Y a partir de eso, ¿qué es lo que me va a quedar? Yo puedo decir en la parte superior acá, la densidad del X desconocida va a ser igual a ¿qué? Yo puedo factorizar acá, entre ambos casos, el valor de 3. Por lo tanto, voy a factorizar 1/3. ¿Qué es lo que me queda? En la parte de adelante me queda la densidad del aceite, nada más, ¿no? Entonces va a ser la densidad del aceite más, en la parte de atrás que me queda más 2 veces la densidad del agua. La densidad del H2O. ¿Listo? Esa sería la ecuación que me permita calcular la densidad del cilindro. Ustedes reemplacen valores. ¿Cuánto me sale esa densidad del cilindro? Ya tiene la densidad. ¿Cuánto? 0.93. Okay. 93 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Y de esa manera se podría resolver también esto. No sé si ha quedado claro, chicos. Eso sería el siguiente tipo de problemas que puede entrar al examen, ya sea de cilindros o puede entrar también de esferas. Y es todos los casos tal vez que podría entrar para empujes. Ahora, aparte de esto, ustedes pueden combinar empujes con resortes y otros parámetros más. Por ejemplo, a ver, vamos a ver esto. Denme un rato, chicos, esto vamos a copiar. Algunos de los problemas que estamos haciendo de igual manera van a entrar a su práctica o simplemente están en su práctica, así es que van a poder copiar nomás, no hay problema de eso. Perfecto. El siguiente problema dice lo siguiente. A ver, me dicen si esta la resolvemos o directo pasamos a la otra, que es un ejercicio clásico igual. ¿Ya? Entonces, a partir de eso nos dice lo siguiente. El siguiente problema nos dice esto. Se tiene una esfera hueca de radio interior, en este caso, de 10 centímetros y un radio exterior de 20 centímetros. Prácticamente ya nos dice que es una esfera hueca, ¿no? Que flota con una mitad de volumen fuera del agua. ¿Cuál es, en este caso, cuál es la densidad del material del que está hecha la esfera? No sé, ¿no? Entonces, prácticamente flota sobre agua. Ustedes ya conocen la densidad del agua. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Primero que nada, vamos a plantearlo esto
Antes que nada, a ver. Sí lo vamos a hacer mejor. Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, nos dice que en este caso es la esfera. En este caso vamos también a hacer un pequeño bosquejo que va a ser de la siguiente manera. Primero que nada tengo una esfera, dice, ¿no? Pero esta es una esfera hueca. Por lo tanto, la parte de encima está pintada. Nos dice que flota no en su totalidad, sino a la mitad del líquido. Este líquido es agua. Ustedes ya conocen la densidad. A partir de eso, sabemos que esta esfera sí o sí va a tener un peso de la esfera hueca. Asimismo, también va a generar un empuje. No nos dice que se aplica prácticamente una fuerza exterior. Si nos dijera que se aplica una fuerza externa, tendríamos que aumentar una fuerza F hacia abajo o simplemente esta fuerza F hacia arriba. ¿Ya? Ahora sí, así de simple vista, ¿qué es lo que yo puedo decir? Si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje vertical, tiene que darme 0. Y automáticamente puedo decir que el empuje había sido lo mismo que al peso de la esfera. Hasta ahí yo creo que no es nada difícil. Ahora sí, para este caso yo voy a decir para el empuje, sabemos que es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de la esfera. En este caso solo está sumergido en la mitad, por lo tanto va a ser el volumen de la esfera sobre 2. Esta tiene que ser igual. ¿A qué? Ahora sí, acá tenemos que tener cuidado. El volumen de la esfera hueca, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puedo calcular? ¿Alguien sabe? Sabemos que esto va a ser, en este caso vamos a hacer acá, volumen de la esfera hueca. ¿Cuál sería el volumen? Esta va a ser la densidad de la esfera o densidad de, en este caso de la esfera, por la gravedad por el volumen de la esfera hueca. ¿Cómo va a ser eso, chicos? ¿Alguien sabe cuál es la ecuación del volumen de la esfera hueca? No tiene que olvidarse esto. Va a ser 4/3 de pi multiplicado por el radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. Esa sería la ecuación para el volumen de la esfera hueca. Ahora sí, esta misma ecuación la puedo reemplazar en esta parte. ¿Qué me va a producir? Prácticamente el volumen de la esfera va a ser lo siguiente, va a ser en este caso la densidad del líquido, la gravedad, el volumen de la esfera, en este caso sobre 2, es igual a la densidad de la esfera por la gravedad por 4/3 de pi, el radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. Prácticamente hasta ahí sí esta pequeña ecuación. Ahora sí, el volumen de la esfera, ¿cómo yo puedo calcular? ¿O cuál sería? ¿Creen que sea conveniente reemplazar en esta parte del volumen de la esfera toda esta ecuación de la esfera hueca? ¿O no es necesario? ¿O solo es, digamos, la parte exterior? ¿Qué creen que se puede aplicar ahí, chicos? ¿O cuál sería lo más conveniente? Esto va a ser la densidad del líquido. Los radios, porque se van a simplificar el 4/3 de pi. Ya, pero en este caso para el volumen de la esfera, ¿qué radio debería utilizar o aplicar directamente la misma ecuación de la esfera hueca en esta parte? O simplemente podría poner yo en este caso de esta manera. Como ya es un medio, listo. Entonces el volumen de la esfera en este caso, ¿qué va a ser? Tendría que ser 4/3 de pi por radio exterior al cubo. Esta tiene que ser igual a la densidad de la esfera por la gravedad 4/3 otra vez de pi y obviamente el radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. ¿Está bien esa ecuación o está mal? ¿Qué creen, chicos? ¿Está bien o mal? Está bien, ¿no ves? ¿Por qué está bien?
Cuando nosotros trabajemos con el peso ya actúa solo el volumen de la esfera. En este caso, para el peso, ustedes ya sea hueca, tal vez sea maciza. En los anteriores casos eran macizos, ¿no? En este caso es una esfera hueca. Por eso es que hemos restado radio exterior menos el radio interior. Pero cuando trabajen con empujes, no me importa si es hueca o lo demás. Solo me importa la parte superficial, porque la que está produciendo es solo la parte de afuera, lo que produce empuje. Es por eso que solo yo pongo el radio externo y no me importa el radio interno. Esa recomendación, chicos. A partir de eso, ustedes, como dice su compañero, lo simplificamos, la gravedad también se va a simplificar y a partir de eso yo puedo despejar la densidad de la esfera. ¿Qué va a ser la densidad de la esfera? La siguiente. La densidad de la esfera yo puedo decir lo siguiente, que va a ser la densidad del líquido. ¿Qué más tengo en la parte de acá? Voy a tener el radio exterior al cubo. ¿Qué más? Todo lo que está en acá multiplicado pasa a dividir. Por lo tanto, va a ser 2 veces el radio exterior al cubo menos el radio interior al cubo. Nada más. Ustedes reemplacen los valores y cuánto les sale ese valor. Y me dictan cuánto vale la densidad de la esfera. Porque ya tenemos la densidad del radio exterior y el radio interior. La densidad de la esfera de igual manera. Deben mencionar que esto tiene centímetros, entonces ustedes tienen que trabajar con 1 gramo sobre centímetro. O simplemente lo convierten esto a metros, 10 centímetros y 20 centímetros a metros. Y pueden trabajar automáticamente con la densidad del agua, va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no ves? Esos ya son valores dados. ¿Cuánto sale en kilogramos sobre metro cúbico? ¿Cuánto sale eso, chicos? Esto tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Alguien? Según lo que he calculado, me sale a mí ¿cuánto? Auxiliar, disculpe, creo que su micrófono está apagado. Ya, chicos, perdón. Ahora sí. En el primer caso, hace ratos lo que ustedes, creo que no sé si han podido sacar ese valor. Yo he podido calcular que la densidad de la esfera es de 571.4 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Ahora, en esta parte de atrás, el siguiente problema nos dice lo siguiente. Nos dice calcular la densidad de la esfera. Si al ser suspendido en un resorte, prácticamente en un medio exterior, eso se va a estirar solo 15 centímetros. Pero si en este caso lo ponemos en
en un recipiente de prueba, así por decirlo, ya que esta contiene agua, se va a estirar 5 centímetros. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque generalmente el agua va a producir empuje. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? En este caso nos pide también calcular la densidad de la esfera. Acá tiene que ustedes recordar la ecuación de Hooke, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos decir que X sub 1, en un caso anterior, se va a elongar 15 centímetros. Pero en un segundo caso, se va a elongar solo 5 centímetros. ¿Qué más podría yo hacer acá? Entonces acá tengo que analizar antes de que se sumerja la esfera y también un después. En este caso, yo puedo dibujar de la siguiente manera. Si va a ser en un antes, voy a tener mi resorte y voy a tener mi esfera. La esfera en ambos casos, ¿qué es lo que va a producir? Primero que nada va a producir un peso. ¿Qué más va a producir en un primer caso? Va a producir una fuerza, ¿no? Una fuerza 1, pero para una distancia X sub 1. En un segundo caso, ¿qué es lo que va a producir? Yo puedo decir lo siguiente. Cuando esta ya se sumerja a un recipiente, ¿qué va a hacer acá? También va a producir en este caso un peso. El mismo peso va a producir, no va a cambiar el peso por si acaso. Pero en este caso, también va a producir hacia arriba una fuerza 2 para una distancia X sub 2. Pero asimismo también va a producir, ya producido por el agua, un empuje, ¿no? Esa es la particularidad. Pero nos pide ahora, y además nos dice que esta es agua. ¿Cómo podríamos hacer, chicos, hasta ahí? ¿Cuál es la ecuación de Hooke? Ustedes recuerdan. La fuerza para resortes es igual a ¿qué? La constante de rigidez por X. Cuando trabajamos por energía ya es otra cosa, ¿no? Va a ser un medio de K por X al cuadrado, ¿no? Pero en este caso solo es una constante de Hooke, por lo tanto va a ser K por X. Ahora sí, para el primer caso, ¿qué es lo que yo puedo decir? Si yo hago sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje vertical, esta va a ser igual a 0. Lo que puedo decir automáticamente va a ser la fuerza 1 tiene que ser igual al peso. Fuerza 1 va a ser igual al peso. Esa va a ser mi primera relación. En este caso, al peso de ¿quién? De la esfera. Yo la voy a llamar mi ecuación número 1. Para un segundo caso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O simplemente de la ecuación 1, ¿qué es lo que puedo calcular? De esta ecuación yo puedo calcular la siguiente. Puedo decir que la fuerza es igual a ¿qué? K por X sub 1 tiene que ser igual al peso de la esfera. A partir de eso yo puedo sacar la constante de Hooke, que va a ser el peso de la esfera sobre el valor de X sub 1. A esta la voy a llamar mi ecuación número 2. Hasta ahí ya tengo la constante 2. Ahora sí analizaré para el segundo caso. El segundo caso, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo puedo calcular la fuerza 2? En este caso, esta fuerza 2. La fuerza 2 también va a ser la misma constante de la ley de Hooke por su elongación 2. Entonces, la fuerza 2 yo puedo decir, ¿cuánto vale la constante? La constante en este caso ya la había calculado, que nos dice que vale el volumen, el peso de la esfera sobre X sub 1 multiplicado por X sub 2. Ese había sido el valor de la fuerza 2. Entonces, a partir de eso, ustedes ya la pueden reemplazar o simplemente yo puedo decir al último, ¿no? X2, ¿cuánto valía? Eso, si no me equivoco, vale 5. X sub 1, ¿cuánto vale? Si no me equivoco, vale 15. 5 entre 3, 5 entre 15, en este caso puedo sacar tercias, va a ser el volumen de la esfera sobre 3. Eso había sido prácticamente la fuerza 2. Ahora sí aplico en un segundo caso en esta parte, ¿no? Lo que va a ser lo siguiente, que puedo decir que en este caso sumatoria de fuerzas en el eje vertical tiene que ser igual a 0. Voy a tener primero que nada la fuerza 2 más el empuje tiene que ser igual al peso de la misma esfera, porque el peso en ambos casos no va a variar, ¿no? Entonces, a partir de eso ya tengo lo siguiente. Primero que nada, la fuerza 2 ya la tengo calculado, que va a ser el peso sobre 3, más el empuje. El empuje, la esfera está sumergida en su totalidad, por lo tanto va a ser la densidad de líquido, en este caso es agua, por la gravedad multiplicada en este caso por el volumen de la esfera.
Este tiene que ser igual al peso de la esfera. Hasta ahí, más o menos, ya todo se está llevando a un solo término. Ahora sí, ustedes sabrán que la densidad o simplemente el peso de la esfera es igual a masa por la gravedad de la esfera. Masa de la esfera. Ahora esto yo lo quiero llevar en función de su densidad. ¿Qué va a ser? La densidad de la esfera por su gravedad por su volumen de la esfera. Esto habíamos dicho desde un inicio, que sería en el primer caso, que va a ser esta, ¿no? Densidad de la esfera, volumen de la esfera por su gravedad. Aplicando eso mismo, nosotros podemos decir lo siguiente. Que tengamos esto va a ser lo siguiente. Por lo tanto, yo puedo despejar en un primer caso, va a ser lo siguiente. Toda esta parte lo voy a pasar al otro lado a restar. Por lo tanto, puedo decir que la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de la esfera tiene que ser igual a ¿qué? El peso menos peso tercios, ¿cuánto va a ser? 1 menos 1 tercio, ¿cuánto sale, chicos? 2 tercios. 2 tercios, ¿verdad? Esto va a ser 2 tercios del volumen del peso de la esfera. En este caso, el peso de la esfera, ¿cómo lo puedo decir? Que es la densidad de la esfera por la gravedad por el volumen de la esfera. Y a partir de eso yo puedo simplificar gravedad con gravedad, todo esto. Entonces, prácticamente había sido la densidad de la esfera, había sido prácticamente 3 medios de la densidad del líquido. ¿Y cuánto me sale eso? Y la densidad del líquido en este caso es agua, en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, prácticamente yo hago eso multiplico por 3 y lo divido entre 2, me va a salir 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Eso había sido la densidad de la esfera, sin necesidad de que la esfera nos dé valores de su, tal vez, peso, o tal vez de la densidad o otros parámetros, ¿no? Entonces, a partir de la ley de Hooke podemos hacer esto. Ahora, en el examen, una vez, no sé si, creo que entraba el anterior parcial, en un examen final, les ha dado algo así, pero juntado con ondas. Entonces, ondas igual vamos a avanzar, pero eso tiene que recordar cuando aplican con resortes. A ustedes les pueden complicar un poco más. Les pueden meter otro resorte acá abajo conectado hacia el fondo. Entonces van a aplicar ustedes 2 veces la ley de Hooke y eso es todo. No sé si ha quedado claro, chicos, hasta ahí. ¿O alguna duda que tengan hasta el momento? Sí, no Sí, sé, claro, sí. pero una consulta. En caso de materiales porosos, ¿cómo sería la cuestión? Ya, en materiales porosos tendrían que tener un factor de corrección. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, estos son macizos, ¿no? ¿Qué pasaría si fuese una esponja, por ejemplo? La esponja, ¿qué pasa? Absorbe el líquido, pero aún así sigue teniendo su masa. Entonces, ustedes pueden decir el peso de la esponja o de la esfera, ya sea poroso, tiene que ir acompañado por un factor de corrección K. Entonces, esto va a ser el peso de la esfera total. Va a ser este. Este factor de K hace que todo esto lo corrija, nada más. Pero en los exámenes no entra eso, porque no sería un poco tedioso analizar, ya sería hasta, pueden aplicar factores de conversión, todo lo demás, como en química, lo que se avanzaba, ¿no ves? Pero en ese caso que les da un factor poroso, les tiene que dar el factor de corrección K, o una constante cualquiera para poder corregir ese parámetro. Eso, chicos, no sé si ha quedado tu duda clara. Sí. Ya, otra pregunta, chicos. Hace una pregunta. En la ecuación de empuje, en el caso del volumen de una esfera hueca, usted no puso su volumen como tal, ¿no ves? No, el volumen de una esfera normal, ¿verdad? Sí, para los empujes solo tiene que tener en cuenta la parte exterior, ya sea esto sea hueca, macizo, no me importa. Siempre va a ser solo la parte exterior porque la parte interior no está sufriendo empujes, solo la parte exterior. Pero para el peso sí, porque el peso no vamos a pasar el aire que tiene acá adentro más. Tenemos que restar lo que es hueca, ¿no ves? Para los pesos sí tenemos que tener esa relación, ya sea cilindro hueco, esfera hueca, ¿qué más les puede dar? A ver, tal vez un cono hueco, cosas así. Pero para empujes, solo la parte exterior, nada más. Estoy bien, Oxy, gracias. Ok, otra pregunta tal vez.
Ya. Les voy a dar un problema para que ustedes puedan, en este caso, tal vez de alguna manera, a ver, vamos a ver si pueden. Este es un ejercicio que también ha entrado a un examen de auxiliares, ¿ya? Que no les da valores, pero les pide más o menos hacer... Pareciera difícil el problema, pero no es. Me avisan si lo pueden hacer ustedes, pero... Denme un ratito, chicos, por favor. El problema nos dice la siguiente, a ver, es esta. Si no me equivoco, esto también es un ejercicio clásico en las prácticas. Parecía difícil, algunos solo lo cambian un nombrecito y lo hace variar todo. Pero el problema sigue siendo lo mismo. Ya. Nos dice lo siguiente. En este caso, un Heisenberg es una enorme masa de hielo que flota sobre el agua del mar, nos dice, ¿no? Entonces, debido a que la densidad del hielo es de 0,92 gramos sobre centímetro cúbico, también nos dice es levemente menor que la densidad del agua, del mar de 1,03 gramos sobre centímetro cúbico. Por lo tanto, existe un porcentaje de Heisenberg que se encuentra sobre la superficie del mar y el otro permanece sumergido. Determine aproximadamente cuál es el porcentaje del Heisenberg que está sumergido bajo el agua. ¿Cómo podrían hacer esto ustedes, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea más o menos de cómo poder hacer, chicos? Podríamos hacer eso, chicos. ¿Alguien? ¿O alguien lo podría resolver tal vez? Ya, primero que nada tenemos que hacer un bosquejo de la gráfica, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos hacer el bosquejo de la gráfica? Primero que nada vamos a hacer lo siguiente. Para poder hacer primero que nada un Heisenberg, ¿qué es? En este caso nos dice además de hielo. Entonces, por lo tanto, va a ser lo siguiente. Yo voy a tener una masa de hielo acá, lo que sea, algo así. Esta la voy a sumergir en agua. Esta es agua, ¿ya? Y aparte de esto, este Heisenberg obviamente va a tener su propio peso. ¿Qué va a producir bajo el agua? Su propio empuje. ¿Qué más? Sabemos que esto tiene su propia densidad. En este caso lo vamos a llamar la densidad del hielo y esta va a ser la densidad del agua. Obviamente es agua salada, por lo tanto nos dice que es 1,03 gramos sobre centímetro cúbico. Más o menos así es el témpano de hielo o el Heisenberg, ¿ya? Entonces, aparte de eso, lo que yo tengo que tener en cuenta cuando hago este tipo de problemas es lo siguiente. Lo pongo con puntos segmentados y solo la parte sumergida. Ahora me pide, determine aproximadamente cuál es el porcentaje. Me pide el porcentaje, no me pide un valor. Sumergido bajo el agua. ¿Qué porcentaje de este Heisenberg está sumergido bajo el agua? ¿Cómo podría ser yo? Primero que nada voy a poner acá en este caso la densidad del agua, bueno, del hielo en este caso y la densidad del agua. La densidad del hielo, ¿cuánto vale? En este caso nos dice que es 0,92. 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Y la densidad del hielo nos dice que es de 1,03 gramos sobre centímetro cúbico. Eso es lo que nos dice el momento. Ahora sí, una vez que yo ya ponga prácticamente tanto el valor de empuje y el valor de esto, hago la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, eso siempre van a ser. Por lo tanto, yo puedo decir que el empuje menos el peso es igual a 0, o simplemente el empuje es igual al peso. Esa va a ser mi ecuación 1. Ahora sí, el empuje.
estoy trabajando en forma de porcentajes. Yo puedo generalizarlo como también no. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Este volumen que prácticamente está sumergido, lo voy a llamar que va a ser mi volumen 1, la parte sumergida. ¿Ya? Entonces a partir de eso, ¿qué es lo que yo puedo decir? Yo puedo decir que el empuje, que había sido esta ecuación, la densidad del líquido por su gravedad, por su volumen, en este caso, sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido? En este caso, el volumen sumergido lo habíamos llamado que va a ser el volumen 1. ¿Tiene que ser igual a qué? Al peso. Ahora sí, para el peso nosotros habíamos dicho lo siguiente, que tiene que ser en este caso la densidad del objeto, en este caso, ¿cuál sería? El Heisenberg. Por la gravedad, por su volumen, en este caso, total. ¿Cuál va a ser el volumen total? El volumen del hielo, que va a ser el volumen total. Porque para el peso habíamos dicho que tiene que adjuntar o tenemos que decir que es todo. Pero para el volumen sumergido solo es la parte que está sumergida. Esta sería la ecuación en este caso que nos va a ayudar a controlar todo o nos va a ayudar para poder calcular todo. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este caso? ¿O cómo podría yo relacionar? Antes que nada, en esta parte, gravedad con gravedad se va a simplificar y solo me va a quedar densidad del líquido, volumen 1, densidad del Heisenberg y volumen del hielo total. ¿Qué más podría hacer, chicos? Una relación entre volúmenes, porque el volumen 1 va a ser un porcentaje del volumen de hielo. Ya, muy buena observación. Es lo que vamos a realizar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. A todo esto lo voy a dividir entre el volumen total. ¿Qué es lo que voy a generar? La densidad del líquido, el volumen 1 sobre el volumen del hielo. En este caso, como esto tiene que estar, lo puedo pasar a restar o simplemente me va a quedar menos la densidad del hielo. Que esta va a ser igual a 0. Es lo que decía su compañero, lo puedo pasar a restar. O simplemente lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer que sea algo así. Esta voy a hacer una igualdad y voy a tener acá la densidad del agua, o en este caso del hielo, la densidad del líquido que estaba en la parte izquierda, la voy a pasar, como está multiplicando, pasar, dividir la densidad del líquido. Algo así voy a tener la diferencia de volumen. Ahora sí, lo que ustedes dicen lo siguiente. ¿Qué sería, cómo puedo calcular el porcentaje de volúmenes? El porcentaje del volumen 1, ¿cómo va a ser? Tiene que ser el volumen parcial sobre el volumen total, ¿no ves? Eso se recuerdan ya ustedes por porcentaje de volumen. ¿Y qué es todo lo que estoy viendo aquí en la parte izquierda? Es un factor o un porcentaje de volumen. Entonces, ¿esto qué es lo que yo puedo decir? Es una relación de volúmenes. Lo que puedo decir es que el volumen 1 sobre el volumen total del Heisenberg tiene que ser igual a ¿qué? La densidad en este caso ¿de quién? Primero que nada tengo que hacer con la densidad del... me dice que es la densidad del hielo. ¿Cuánto vale? 0,92. ¿Cuánto vale la densidad en este caso del agua? Que nos dice, o del líquido, que es 1,03. ¿Cuánto me sale ese porcentaje? Es en forma de fracción. O fracción volumétrica, lo podemos decir. ¿Cuánto sale ese porcentaje? Obviamente esto les va a salir en 0, tantos, ¿no? Y multiplicados por el 100% nos va a salir un valor de porcentaje. ¿Cuánto les sale ese porcentaje, chicos? 89,32. Ya. Esta va a ser un, un rato, 89,32%. Ese había sido el volumen prácticamente sumergido. Ahora, ¿cuál sería el volumen 2? El volumen 2 es la parte que no está sumergida, es la parte que está a flote. Si yo hago una simple sustracción, el volumen 2 en forma de porcentaje, ¿cuánto les va a salir? Les va a salir alrededor de 11%, ¿no? Sí, alrededor de 11% más o menos les va a salir. Y esto en forma de volumen sobre volumen, también esto volumen sobre volumen. Estamos trabajando con volúmenes. Y de esa manera se puede hacer. Entonces, tal vez en el examen, y esto ha entrado un ejercicio para exámenes de competencia para auxiliar, no en su momento. En su momento ha pasado hace 2 años, ha entrado, supongo. Entonces, lo que la mayoría les ha pescado ha sido en esta relación, lo que su compañero dijo. Vamos a tener una relación de volúmenes y con eso podemos hallar el porcentaje. Y de esa manera se podría resolver este tipo de problemas.
No sé si ha quedado claro, chicos, hasta ahí. Ahora sí, ya hemos resuelto los problemas, en este caso, que nos dan valores directos. Entonces, ¿cómo podría ser ahora de esta manera? El siguiente problema dice lo siguiente. Calcular la profundidad a la cual está sumergida un bloque de densidad variable, en este caso densidad de B va a ser A, una constante, y cual se encuentra dentro de un líquido de densidad variable. En este caso, densidad de líquido va a ser con una letra B. Y la aceleración de la gravedad también varía respecto a la altura de acuerdo a el valor de A. Y la gravedad también nos puede decir que esté en función, en este caso, de una constante C por una variación de altura y al cuadrado. Considere que A, B y C son constantes. Prácticamente la gravedad está en función de y al cuadrado. ¿Qué es y? Es la posición de altura. ¿Cómo podríamos hacer esto, chicos? Esto sí es un ejercicio más que todo como para auxiliar, no es para ustedes, pero como digamos estamos regresando a lo que viene siendo los exámenes presenciales, todo puede entrar en el examen, ¿no? ¿Cómo pueden hacer, chicos? Hemos realizado hemos hecho ejercicios para valores constantes, pero en este caso ya nos pide en función de la gravedad, que ya son funciones. Acá sí tenemos que aplicar lo que viene siendo integrales. Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer? ¿Alguien tiene más o menos alguna idea, chicos? Toda la masa del agua, el empuje que hay, que se genera también por el peso, depende de la masa de agua que está encima del objeto también, la cual se ha quitado, por así decirlo, menos la masa de agua ya existente también en la parte de arriba. Así hallamos el empuje. En este caso tendríamos que dividirlas o sacarlas por ambas partes. Sí, podría ser. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Por ejemplo, digamos, yo tengo el objeto ya. Esto es el objeto. Entonces, vamos a dibujar otra vez. Primero dice una profundidad sumergida dentro de una densidad variable. No nos dicen, por lo tanto, vamos a hacer esta vez. Esto es algo así, ¿ya? Entonces, a partir de esto, no nos dice a qué profundidad está sumergida esto, por lo tanto, vamos a hacer algo así. Esto es al aire. ¿Qué más podríamos nosotros decir? Lo siguiente, la parte sumergida es la de color verde. Esta va a estar sumergida de esta manera. Ahora sí, ¿qué más yo podría hacer? Primero que nada, todo este pequeño bloque tiene una altura H. No conozco esa altura, ¿no? Ya. ¿Qué más? Esta altura que está sumergida, ¿cuánto va a ser? Esta altura sumergida no la conozco, yo lo puedo llamar con H minúscula. ¿Qué más? Sabemos que la gravedad siempre va a estar en sentido hacia abajo. Esta va a ser la función de la gravedad. ¿Qué más yo podría hacer? En este caso, tengo que aplicar pequeñas diferenciales. Esto va a ser mi objeto B. Yo puedo decir lo siguiente. Si yo agarro una pequeña línea delimitada, en este caso, ¿qué la voy a llamar? Esto va a ser una diferencial de Y. ¿Por qué Y? Porque Y, si yo hago desde la base de su superficie, en este caso del rectángulo, hacia arriba, es la función Y. Esta va a depender de la altura. Entonces, si yo agarro una pequeña diferencial para ver a qué profundidad está sumergida, voy a trabajar con diferenciales. Más o menos algo así sería su pequeño bosquejo del problema. Ahora sí, ¿cómo yo podría hacer en este caso? Primero que nada me dice lo siguiente. La densidad del líquido nos dice que es en este caso B de Y. En este caso nos dice que es... sí. En acá le faltaba puntos, pero en acá nos dice las variables. La densidad del líquido depende de la base o de una constante B multiplicado por la función Y. La densidad del bloque, en este caso B, nos dice que es una constante A multiplicado por una función Y. Y además nos dice que la gravedad es una constante C y multiplicado por una constante, en este caso, por una función Y al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener? Primero que nada, lo que vamos a ver es lo siguiente. La densidad, en este caso, del líquido, que es agua, o bueno, no puede ser agua, no nos dice. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el valor de B por Y.
la densidad en este caso del objeto que hace en este caso el valor de B, que va a ser una constante A por su función Y. Y la gravedad también depende de una constante C por una función Y al cuadrado. Primero que nada, esas debemos de poner. Asimismo nos dice la constante A, B y C son constantes. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que yo puedo trabajar? Primero que nada, este bloque, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un peso, ¿no ves? Entonces yo puedo decir, en este caso va a ser el peso de B. ¿Qué puedo decir? Es masa de B por su gravedad. ¿Qué más yo podría decir? Ustedes ya conocen que va a ser la densidad del objeto de B por su gravedad, por su volumen de B. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Si nosotros trabajamos de esta manera, estaríamos trabajando para valores directos, pero en este caso no nos importa porque estamos trabajando para una altura desconocida, que va a ser una diferencial de Y. Cuando nos involucramos con diferenciales, lo que tenemos que hacer es aplicar diferencial a todo, ¿ya? Ahí vemos qué parámetros va a cambiar. En este caso la masa va a cambiar, no, la gravedad sí va a cambiar, entonces la diferencial va a entrar a la gravedad porque la gravedad está en función de una función cuadrática. Ahora, si yo trabajo en función de volúmenes, podría ser también, ¿no? En este caso la gravedad, porque la densidad no va a cambiar. Hasta ahí más o menos tendría más o menos un pequeño bosquejo. Ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. ¿Qué digo? La diferencial en este caso, la diferencial, bueno, acá puedo decir que la diferencial de la masa de B o del peso de B tiene que ser igual a ¿qué? A la densidad de B. La densidad de B ya lo tengo, que dice que es A por Y. Por la gravedad en este caso nos dice que es por el valor de C por Y al cuadrado. Por el volumen de B. Ahora el volumen de B es ¿cómo la calculo? El volumen, ¿de qué manera puedo calcular de este recipiente? Se supone que esto tiene un área, ¿no? Entonces, el área, ¿cómo lo puedo yo denotar en función de su área? Yo puedo decir el área, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a cambiar? La parte de abajo va a tener el área, como pueden ver, hasta la parte superior no cambia. Lo que va a ir cambiando va a ser la altura. Entonces, esa altura está afectada por la diferencial de Y. Yo puedo decir que en este caso, el volumen de todo el fragmento de B va a ser el área por la diferencial de Y. Listo. Hasta ahí he llegado con sus diferenciales. Ahora sí, al tener esto en función de diferencial, yo puedo decir que voy a integrar. Para el peso. Para el peso voy a integrar desde un valor 0 hasta el... Ya, el peso voy a integrar desde llegar de un valor de 0 hasta llegar a un peso que ya conozco, que va a ser un peso B. Ahora el volumen, en este caso el valor de Y, ¿desde qué valor hasta qué valor voy a integrar? ¿Qué es lo que me pide el problema? Me pide prácticamente calcular la profundidad a la cual está sumergida el bloque de densidad variable. En este caso la densidad es variable. El bloque a la profundidad prácticamente me pide H mayúscula o H minúscula. ¿Alguien? ¿Desde qué valor hasta qué valor debería integrar Y en este caso? Ahí tienen que tener cuidado, chicos. Estoy integrando en este caso, no estoy trabajando todavía con empujes, solo estoy trabajando en este caso solo estoy trabajando con ¿qué? Con el peso. Ya les había dicho, el peso involucra a todo el volumen, no solo involucra a la parte sumergida. Por lo tanto, ahí sí tengo que trabajar desde 0 hasta llegar a su máximo, que va a ser H mayúscula.
Si ustedes ponen H minúscula debido a que dicen, no, calcular la profundidad A, ya en este caso desde 0 hasta llegar a H minúscula y H minúscula de espejo, y a partir de eso puedo tener todo. ¿Sí está correcto? Sí, pero al tratarse de pesos estoy obviando prácticamente la parte que no está sumergida. Pero si trabajo con empujes, ahí sí podría yo integrar desde 0 hasta llegar a un H minúscula. Por lo tanto, y voy a trabajar desde 0 hasta llegar a H mayúscula. Entonces, a partir de esto, ustedes ya es una integral directa. ¿Cómo puedo hacerlo? Esto va a ser el peso de B. Acá las constantes, ¿cuáles son? Va a ser A, C y A, ¿no? Entonces, esto va a ser A, C y el valor de A. Ustedes van a integrar acá, que va a ser Y por Y al cuadrado, por diferencial de Y, se les va a ser Y a la cuarta sobre 4. Está evaluado por H mayúscula, por lo tanto, esta va a ser de esta manera. Entonces, ¿cómo va a ser el peso? El peso va a ser igual a ¿qué? A una constante A, la constante C, por el área, por el valor de la altura total a la cuarta sobre 4. Ese había sido el valor del peso. Primero que nada, hasta ahí tendrían que llegar. Ahora nos pide cuál va a ser el volumen sumergido. Ahora sí yo puedo aplicar lo que viene siendo los valores de empuje. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Primero que nada, voy a hacer mi bosquejo, ¿no? O simplemente acá mismo lo puedo decir. Esto va a tener un peso y asimismo también va a tener un valor de empuje. Ahora sí, yo puedo decir que las ecuaciones es la siguiente. Al tener eso, yo voy a decir que el empuje también tiene que ser igual al peso. El empuje, aplicando la ley de Arquímedes, ¿qué va a hacer? Como he trabajado con diferenciales, en este caso de peso, el empuje también para cada porción o para cada punto del análisis va a ir cambiando. Si yo trabajé ya con diferenciales de peso, también tengo que trabajar con diferencial de empuje. Esta va a ser igual a ¿qué? Va a ser la densidad del líquido por su gravedad por la diferencial del volumen sumergido, porque el volumen sumergido va a ir cambiando respecto a cada punto. Entonces, hasta ahí lo puedo tener. Ahora sí, la diferencial de empuje va a ser igual a ¿qué? La densidad del líquido no va a cambiar, la gravedad tampoco. La diferencial de volumen, ¿cómo yo puedo calcular el volumen? En este caso va a ser lo siguiente. En este caso la gravedad también es un valor que ya nos da el problema, que es una constante, y eso todavía la densidad del líquido igual. La densidad del líquido va a ser el valor de B por Y. La gravedad va a ser el valor de C por Y al cuadrado. El volumen, ¿cómo yo calculo el volumen sumergido? Va a ser el mismo valor del área. El área no va a cambiar, por lo tanto va a ser área. ¿Por qué punto va a ir cambiando? La altura. Por lo tanto va a ser el área por la diferencial de Y también. Y a partir de eso yo voy a integrar. Esto va a cambiar desde el valor de 0 hasta llegar a un empuje máximo. Ahora sí, como estoy trabajando en empuje, solo me importa la parte sumergida. Ahora sí yo puedo decir que el empuje va a variar solamente desde 0 hasta H. Esa podría decir. Ahora sí, chicos. Es lo mismo que el anterior caso. Vuelvo a integrar. El empuje me va a salir igual a ¿qué? B es un valor constante, el valor de C es una constante. Sabemos que en este caso el área también va a ser una constante. No cambia. Va a ser Y por Y al cuadrado, Y al cubo. La integral de Y al cubo es automáticamente Y a la cuarta sobre 4. Pero como estoy evaluando desde 0 hasta H minúscula, esta va a variar desde H a la cuarta minúscula sobre 4. Con eso ya tengo tanto el empuje como también el peso. Ahora sí, esas dos puedo reemplazar en la ecuación 1. Y en este caso va a ser el valor de A, C, el área, H a la cuarta sobre 4. Tiene que ser igual al valor de B por el C, el área, H minúscula a la cuarta sobre 4. He llegado a una pequeña relación. Entonces, a partir de esto yo puedo decir a qué altura de H está sumergida. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. El valor de C con el valor de C se van a simplificar, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ¿qué más yo puedo hacer? Entonces, yo puedo decir que 4 con 4 se va a simplificar y a partir de eso yo puedo separar, ¿no? Como acá tengo H minúscula elevado a la cuarta, puedo sacar raíz cuarta, que va a ser de esta manera. Yo puedo decir que H a la cual está sumergida va a ser en este caso raíz cuarta de A sobre B de H.
y eso sería el volumen sumergido o la altura sumergida del bloque. Esto van a poder hacer aplicando ustedes diferencial. No sé si se ha entendido esa parte o tal vez la parte de las integrales o simplemente el por qué integrado desde 0 hasta h o en esta parte, digamos, desde 0 hasta h minúscula. No sé, chicos, ¿alguna duda y consulta que tengan respecto a este problema o ninguna? Y con esto ya habríamos terminado la parte de empujes y la siguiente estaríamos con presiones, que es lo más sencillo igual y vamos a entrar a compuertas. Con eso ya estaría terminado prácticamente el primer capítulo, hidrodinámica. Entonces, Está entendido, sí. Ok. Entonces, a la siguiente vamos a avanzar lo que viene siendo presiones y vamos a avanzar ondas. Vamos a tener una clase recuperatoria y con esto va a entrar a su primer parcial. Pero de este tema, lo que hemos avanzado, sí o sí, un ejercicio va a entrar a la lectura. Eso, chicos. Dudas y consultas, chicos, y si no hubiese, pues hasta el día de hoy, hasta ahí vamos a pasar la clase del día de hoy debido a que tenemos algunas cositas. De todas maneras, les debo casi como media hora de clases. Lo vamos a recuperar un día sábado o un día domingo. Y aparte de eso, no vamos a avanzar solo una media hora, sino vamos a avanzar un poco más porque tienen que estar preparados para su examen, debido a que el ingeniero es un poquito con las calificaciones. Eso, chicos. Este documento los voy a pasar también, lo voy a cargar al Teams y en el transcurso del día yo les voy a añadir al Teams, chicos. Dudas y consultas, chicos, tal vez alguien tiene alguna consulta sobre bibliografía, no sé. ¿Sí? Una pregunta, y el tema de estática de fluidos, ¿tiene ejercicios para hacer? Sí. Prácticamente cuando nos dice estática de fluidos vamos a avanzar lo que viene siendo Venturi, tubo de... Bueno, vamos a ver, denme un rato. Les comento que en el intensivo, bueno, cada vez mismo debe estar. Les comento que los auxiliares en este curso de intensivo, bueno, no sé, tal vez alguno de ustedes ha llevado y nos ha hecho avanzar. A mí creo que me ha tocado ese tema. A ver, denme un rato, chicos. Esto es efecto Doppler. Ahí no me acuerdo cuál es. A ver, vamos a ver. Creo que es esta. A ver. No es esta. ¿O es esta? Creo que es esta, igual. Este es efecto Doppler. Vamos a avanzar ondas. Estas 19, tubo de Venturi, vamos a hacer algunas deducciones, vamos a hacer el tubo de Pitot, que también puede que sí entre al examen, sí, es muy probable que entre al examen. De todas maneras vamos a avanzar, como les dije, vamos a tener una clase como así, por decir, recuperatoria o clase extra. Va a ser un día sábado o un día sábado por la noche cuando ustedes no tengan ni clases, nada.